afuera, pasa la historia. Aquí ya arranca el compromiso entre Guaraní de la Colmena y Pastoreo Fútbol Club por la segunda fase de la Copa Paraguay, la Copa de Todos. Sale Tadeo. Tadeo mira el área, Tadeo, pelota larga, puede ser el primero, se durmió la defensa. Traversi, lo tumbaron. Penal para Guaraní. Penal para Guaraní, lo tumbaron a Traversi. En el primer golpe de vista me pareció penal, no me jugué hasta observar al árbitro pitar y señalar el punto penal. Ahora la pelea, la discusión es quién le pega. Autoriza el juez. Va Sanabria. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. Lo hizo Sanabria. Sebastián definió como todo zurdo, cruzado. El arquero se jugó para el otro lado y se vino el primero del partido. El primero de Guaraní para que festeje la Colmena, para que festeje el legendario. 30 minutos del primer tiempo. Golpea primero el equipo de la Colmena. Se muestra Zárate, sale jugando Alexis. El cambio de frente de Alexis con el pecho, la descolgó muy bien. Pelota al medio, va Gauto. A ver, Gauto gira, balón para Bobadilla. Bobadilla con el envío, está el empate, viene, gol. ¡Gol! De Pastoreo. Creo que fue en contra o lo llega a tocar Borja. Tocó Borja o fue en contra. Era un peligro, Franco Cañiza en el fondo. Pelota cruzada que iba al área, lo complicaba el 4 de Guaraní. En este momento, señores, 40 minutos del primer tiempo. Sale muy bien allí. Bueno, se lesiona Valdelamar. Se termina lesionando. Esta Rentería dentro del área, define. ¡Gol! 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 De Guaraní, Rentería. Una iba a tener el colombiano. No entró tan bien en el partido, pero algo tenía que me daba fe. Ingresó el 14 con pelota dominada al área. Estuvo solo ante la salida del arquero, totalmente habilitado. Va a terminar el partido. Va a ganar Guaraní de la Colmena. Sale Wagner. 95, tiempo cumplido, señoras y señores. Final del partido en Caaguazú. Ganó Guaraní de la Colmena.